Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde en el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Puestos de pie, vamos a tener una palabra de oración. Hermano Juan Carlos, guíenos en oración, por favor. Padre Santo, te damos gracias por estar hoy aquí todos reunidos, Señor, en tu presencia, y que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor, y nos lleve con bien cuando regresemos a nuestra casa. Bendito sea, Señor Dios Padre Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces hoy vamos a estar viendo sobre de joven, de hermoso parecer, a cantor y escudero de Saúl. Así que vamos a 1 de Samuel, si gustan buscar en sus Biblias o pueden verlo acá. 1 de Samuel, capítulo 16. Primeramente, entonces, vemos aquí en el versículo 1, Samuel estaba lamentándose porque Dios había desechado a Saúl como rey. Entonces dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás tú a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Hiera tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de rey. Ahora Samuel le dijo: bueno, pero el problema es que si Saúl se da cuenta de que yo estoy ungiendo a su sucesor, me mata. Y entonces Dios todo lo tiene planeado. Le dice: no, simplemente usted diga que va a ir a ofrecer sacrificio e invita a la familia de Isaí para que ellos vengan también al sacrificio. Y entonces ahí, entre nos, es cuando ocurre. Ahora vamos al versículo 13. Versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ya se vinieron presentando cada uno delante, y este no es. Por cierto, cuando llegó el mayor, el primero, entonces Samuel se dejó llevar por la impresión: seguramente delante de tu siervo está el ungido de Jehová. Y Dios lo regañó y le dice: no se deje llevar por las impresiones. Entonces ahora el versículo 11, dijo Samuel a Isaí: ¿se han acabado los jóvenes? Y él respondió: aún queda el chiquillo el menor, que lo tenemos allá cuidando las ovejas para que se evite estar en problemas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no lo sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, de hermosos ojos y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Ahora es importante esto que acaba de decir aquí la palabra de Dios. A partir de aquel día, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder. Porque cuando él se enfrentó a Goliat, ya él tenía el Espíritu de Jehová sobre él. Entonces es importante recordar esto por lo que vamos a seguir viendo ahora. Vamos ahora entonces a pasar a lo que pasó en cuanto a Saúl. Dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora quiero que pasemos al capítulo 10 para retroceder un poco, y vemos aquí donde Dios mandó a ungir a Saúl. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y besó a Saúl y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?
Aquí vemos entonces donde Saúl fue ungido como rey. Pasamos al versículo 6 de 1 Samuel capítulo 10. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y sucederá que cuando le hayan sobrevenido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Eso fue en cuanto a Saúl. Ahora volvemos al capítulo 16 y el versículo 14, donde dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque él desobedeció a Dios. Él no cumplió con la palabra del Señor. Y entonces ahora, llenando ese vacío, dice, lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora es interesante esto, que yo quiero que nosotros examinemos esto más de cerca. Donde dice un espíritu malo, dice, lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero aclarar, no es que un espíritu malo de parte de Jehová, sino que al apartarse el espíritu de Dios, el espíritu de Jehová, de Saúl, entonces queda un vacío. Y al quedar un vacío, entonces ese vacío va a ser llenado por un espíritu malo. Recuerden en el Nuevo Testamento una ocasión cuando habla de que un espíritu había sido echado fuera. Y entonces se fue y anduvo por todos lados viendo, a ver, y entonces cuando regresó, porque estaba vacío el campo, o sea, no fue llenado por el Espíritu de Dios, sino que simplemente salió el espíritu malo. Entonces regresó con otros 7 espíritus peores que él. Aquí entonces tenemos un ejemplo. Dice, lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Al apartarse el espíritu de Jehová de Saúl, entonces ya daba campo para que viniera algo peor. Dice el versículo 15, y los siervos de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Esta es la situación, este es el caso del hombre que se aparta de Dios. El hermano Luis estaba hablando de cuando una persona se aparta de Dios y va a sufrir las consecuencias. Entonces Saúl se apartó de Dios y él entonces está pagando el precio cuando uno se aparta de Dios, cuando uno ya no está en una relación adecuada con el Señor. Ahora, no significa que se va al infierno, lo que significa es que ya se rompe la relación. Y al romperse la relación, entonces ya el Espíritu de Dios no está prevaleciendo allí y da campo entonces para cosas peores. Como consecuencia de eso, entonces se busca un músico que llene el vacío. Dice el versículo 16, diga pues nuestro Señor a los siervos que están delante de ti, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Y sucederá que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él tocará con su mano y tendrás alivio. Ahora este es el consejo que se está dando. Se busca un músico que llene el vacío. Consígame un vaso de agua, por favor. Gracias. Y Saúl respondió a sus siervos, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Ahora Samuel lo que está pensando es simplemente una persona que llene los requisitos y que venga. Pero vean ustedes que en las cosas de Dios no hay casualidades. Vean lo que dice el versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. ¿Quién es? David. No hay casualidades. Gracias. Precisamente para llenar ese vacío,
está la persona que ha sido ungida para sustituirlo. Ahora no se da cuenta. Pues, si se da cuenta, imagínense. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Entonces, aunque Saúl no se da cuenta, viene de parte de Dios. Es Dios el que está poniendo en boca de uno de los criados que mande a traer precisamente a un hijo de Isaí que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra y prudente en sus palabras y hermoso. Y sobre todo, Jehová está con él. Entonces se había apartado de Saúl, pero van a mandar a traer a un joven que Jehová está con él. Entonces cuando Dios hace las cosas, no las hace a medias. David se convierte entonces en músico y escudero de Saúl. No solamente en músico, sino que llega a ser el escudero, el hombre de confianza. Porque el escudero del rey la vida del rey depende del escudero, ¿verdad? Él está para defender la vida del rey a costa de su vida. Es como el servicio secreto de Estados Unidos. El servicio secreto de Estados Unidos, si hay una bala dirigida al presidente, él tiene que meterse a recibir la bala para proteger la vida del presidente. Ese es el trabajo del servicio secreto. Se espera de que cojan al maleante antes que llegue a ese punto. Pero si llegó a ese punto, entonces el agente de servicio secreto expone su vida para defender la vida del presidente. El escudero del rey, exactamente igual. Entonces, David se convierte en músico y escudero de Saúl. Vamos a seguir leyendo aquí. Estamos en 1 Samuel capítulo 16, comenzando con el versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, porque no lo va a mandar a su hijo con las manos vacías donde el rey. Tomó Isaí un asno cargado de pan y un odre de vino y un cabrito de las cabras, y lo envió a Saúl por mano de David, su hijo. Y David fue a Saúl y estuvo delante de él, y él lo amó mucho. Y luego dice, y fue su escudero. O sea, lo tomó tanto cariño, tanta confianza, y al ver la clase de hombre que era, y recuerden que le habían dicho que era hombre de guerra también, entonces ahora fue su escudero, dice el versículo 21. Versículo 22, y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que David se quede conmigo, porque ha hallado gracia a mis ojos. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios estaba sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Claro, ya en presencia del Espíritu de Dios en David, entonces el espíritu malo se apartaba. Vemos a través de todo esto entonces cómo Dios todo lo tiene planeado y cómo Dios va permitiendo las diferentes cosas. Nosotros a veces creemos de que las cosas se han ido de las manos y ya no hay nada que hacer. A veces estamos como Saúl, que algo ha pasado y ya no estamos en la compañía del Señor, ya no estamos en ese compañerismo íntimo con el Señor. Tal vez hemos permitido que pecado se meta en nuestra vida y no estamos bien. Pero podemos estar seguros de que Dios va a permitir que algo suceda para recordarnos que la presencia de Dios siempre está ahí para nosotros. Aún en el caso de Saúl, que se había apartado de Dios, había desobedecido a Dios, había sido desechado como rey. Sin embargo, Dios envió a David, el ungido, el que lo iba a sustituir, que él no lo sabía, el que lo iba a sustituir precisamente, pero tenía el Espíritu de Jehová. Y nosotros podemos contar con eso.
Lo que tenemos que hacer a veces es confiar en el Señor y dejar que Dios nos mande a la persona que tiene para mandarnos. A veces es un siervo, a veces es un amigo, a veces lo que tenemos que hacer es volver a la iglesia, a veces lo que tenemos que hacer es buscar la relación con el Señor a través de la lectura de la palabra de Dios y la oración. Pero el Señor, podemos estar seguros que el Señor no se ha movido. Si alguien se apartó, fuimos nosotros quienes nos apartamos. Fuimos nosotros quienes nos movimos, porque el Señor no se apartó. El Señor no se ha movido. El Señor no se ha quitado del lugar donde está. Mientras los hermanos, vamos a decir juntos la bendición sacerdotal que se encuentra en Números. Esto el sumo sacerdote lo pronunciaba sobre el pueblo de Israel. Entonces digámoslo juntos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el apóstol Pablo despedía sus cartas juntos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Dios los bendiga. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.